Liberamos esos sonidos que impactan. Esos sonidos que impactan. Conectamos Sensation. Música exquisita para oídos exquisitos. Sensation. Notas a DJs. Fusionando minimal tech, techno y mucho más. Impactamos en 3, 2, 1. Ya estás conectado. Esto es Sensation. La verdad que es un placer, sinceramente, y hace mucho quería hablar con él, hace mucho queríamos establecer esta conversación con él precisamente, y en exclusiva de Madrid, de España. Creo que no necesita mucha introducción. Nada, presentarle y darle la bienvenida a Sensation, a Argentina, a la provincia de La Pampa. Así que, Chus, ¿cómo estás? Bienvenido a la Argentina y bueno, bienvenido a Sensation, por supuesto. Hola, hola a todos. Muchas gracias por tenerme en vuestro programa. La verdad que estoy, bueno, muy feliz, ¿no? En estas fechas tan señaladas. Me habéis cogido un poco pues en casa descansando y cogiendo, recargando baterías para todo lo que va a ser el próximo tour que empiezo en escasos 3 4 días. Ah, Comenzamos el tour de Chus y Ceballos, el Reunion, que hemos estado 5 años un poco pues parados, inactivos. Nos separamos cuando llegó la pandemia y ahora hemos decidido que, bueno, creo que es el momento perfecto para para volver. retomar, para volver y para, bueno, darle a nuestros fans y a nosotros mismos un motivo de celebración, de disfrute ya sabes, la música al final es algo que no para, es algo de lo que no nos podemos desprender nunca. Los dos estamos en un muy buen momento. Creo que la gente estaba esperando con muchas ansias esta vuelta. Claro, y fue una separación, digamos, por la pandemia, básicamente, ¿no? Sí, fue una cosa bastante, digamos, o sea, no fue nada preparado, ¿no? Porque Claro, fue bastante abrupta, ¿no? Llegó la pandemia, el COVID, no sí, había sí, sí. manera de saber si el mundo iba a parar, iba a morir, nos íbamos y bueno, él vivía en Los Ángeles, yo en Madrid, había mucha diferencia horaria, perdimos el contacto. Bueno, enseguida me dediqué a otras cosas, en fin, fue como un poco, fue un mal sabor de boca porque nunca nos pudimos despedir de la gente ni nosotros mismos, ¿no? Entonces, Claro. bueno, luego enseguida volvió la actividad, empezamos ya tenía mis cosas en marcha, él las suyas, pero bueno, al final la vida da muchas Ya. vueltas y hemos encontrado el momento oportuno para regresar a los escenarios. Exactamente, exactamente. Mira, es re loco hablar con vos porque de haber descargado mi música tuya en un CD, ahora poder charlar con vos, la verdad que es un placer. Lástima que no está Pablo, pero nada, tremendo. Escuchar Chugui Ceballos desde mis principios fue algo que me ayudó a mi carrera y de hecho creo que me llegó hasta acá para poder charlar con vos y poder charlar de este proyecto. Cuando decís que vuelve Chuy y Ceballos, ¿también vuelve Radio Show o es una gira? ¿Se viene nueva música? ¿Cómo es eso? A ver, contame un poco acerca de eso. Claro, a ver, el Radio Show de Estéreo nunca paró de funcionar, Ajá, siempre desde el año 2009, yo creo que un sigue, poquito antes. digamos. Antes era Radio FM, yo iba todas las semanas a una radio donde emitía el programa, ahí nació, pero Ujú. luego pasamos en el 2009 a formato digital y desde el 2009 nunca hemos parado. Yo nunca he parado de emitir el programa de radio, ¿no? Ajá, Siempre fue un poco, es algo que siempre me ha gustado, el tener ese programa semanal, darle a la gente las sesiones, la música, poder retransmitir las actuaciones que hago cada fin de semana en los eventos que realizo. Y entonces el programa nunca paró, obviamente, ¿no? claro. Igual que Stereo, el sello nunca ha parado. En 2020 nos separamos, pero Stereo continuó, yo continué con el sello, sacando referencias todos los meses. Ujú. Eh, y ahora, bueno, ¿qué traemos de nuevo, Chus y Ceballos? Pues realmente Esa es. estamos trabajando en nueva música, obviamente. Eso es lindo Eh, escuchar. lo que estamos ahora centrados es en la gira, porque Ajá, evidentemente en cuanto anunciamos el regreso fue un boom. Todos los promotores con los que hemos estado trabajando todos estos años querían una fecha, querían hacer realidad esa vuelta de Chus y Ceballos a los escenarios. Y tenemos unos primeros 3 4 meses del año súper intensos.
Vamos a recorrer el territorio americano de norte a sur prácticamente los primeros 3 4 Ah, o meses sea que de... lo vamos a tener acá en Argentina seguramente. En Argentina creo que haremos abril-mayo, estamos en Ajá, esas fechas, estamos todavía buscando la fecha adecuada, pero ya estamos en negociaciones con los promotores allá ajá, y será sobre esa altura. Y bueno, luego llegará el verano en el que haremos Europa, Ibiza, ya sabes, es muy fuerte el verano acá en Europa. Y sí. luego en septiembre volvemos otra vez al ataque y acabaremos el año con Asia. Haremos Australia, bueno, Indonesia, Japón, Singapur, bueno, un montón de países. Entonces, bueno, y entre medias de todo esto, Ujú. evidentemente, estamos en el estudio. De hecho, ya hemos acabado estos días recientemente. Una de las primeras cosas que vamos a probar, a testar en las primeras fechas que vamos a hacer ahora en Ah, nuestro mira, hay estudio. algo ya cocinado ahí, como quien diría, ¿no? Ya hay algo, sí, la gente va a Hay poder algo, escuchar, siempre hay la algo. gente, la gente que acuda a nuestros eventos va a escuchar cosas nuevas de Chus y de Valles, sin duda. Qué bueno, qué bueno. A ver, contame un poco, ¿cuál es el sonido de Chus y Ceballos, ¿no? Básicamente, porque es muy propio la cuestión, pero ¿qué buscan ustedes en los sets? ¿Qué buscan ustedes en la esencia precisamente de lo que producen y también, por supuesto, lo que se ve reflejado en la pista, ¿no? Pues mira, nosotros de toda la vida tuvimos un sentido muy marcado del ritmo, ¿no? Nos gustaba mucho que la energía de la música llevase ese ritmo percusivo que te hace bailar, ¿no? Y eso es lo que nos ha ido acompañando, yo creo, durante todos estos años. Hemos hecho música siempre para la pista de baile, siempre con mucha energía, con elementos Ujú. percusivos, y no solamente percusivos, hemos hecho temas con voces, hemos hecho un montón de cosas, pero digamos que el denominador común es mucha música con mucho ritmo para poder bailar. Y eso lo Qué hemos lindo. mantenido con los años, ¿no? A pesar de los cambios y de la evolución de la música, evidentemente acompañamos las tendencias, vamos evolucionando con el sonido, pero siempre tenemos esa identidad del groove, del ritmo, de la Ujú. percusión. Eso siempre está presente en todas nuestras sesiones. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué busca Estéreo Producciones, el sello? A ver, ¿qué buscan en los productores bueno, que están saliendo, las nuevas generaciones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues mira, nosotros, en este caso yo, que soy un poco el AR y el encargado de manejar lo que sale, lo que se Ajá, publica en estéreo, como buen curator que me considero, creo que estoy siempre pendiente de qué es lo nuevo, cuáles son los productores que están despuntando. Me gusta escuchar, apoyar y darle voz a todas esas nuevas generaciones de artistas que están empezando en la música. Pero claro, antiguamente no había tanto, ahora hay mucho más y hay hay menos muchísimo. filtros. Hay menos filtros que antes, entonces hay más cantidad de, digamos, música menos especial que la había antes. Entonces, lo que siempre busco es algo que me llame la atención, música que tenga algo especial, que aunque sean eh, géneros que ya se están sonando, que música que tocan otros artistas, lo que me gusta es descubrir estos productores, esos artistas que utilizan siempre cosas que suenan diferente a los demás. Aunque Ya, estés haciendo un track de tech house, sabes que el tech house tiene una estructura muy concreta, un sonido muy concreto, el house tiene igual, ¿no? Una fórmula muy concreta de ser hecho, pero siempre hay artistas que hacen algo distinto. Y cuando haces algo distinto, cuando innovas, cuando experimentas, ahí pasa la magia, ¿no? Ocurre algo que nos llama la atención de gente como yo o de otros sellos discográficos que estamos siempre buscando qué es lo siguiente, ¿no? Eh, exactamente. Evidentemente, cuando los productores me mandan música y me dicen, mira, es que he hecho esto pensando en estéreo. Bueno, está bien que hagáis música pensando en estéreo, pero estéreo tiene un rango muy amplio y sobre todo lo más importante, ¿no? Para que la música salga en estéreo me tiene que gustar a mí. Tiene que ser música que yo pueda tocar en mis sets, música que Ya, represente la energía que yo pongo cuando estoy realizando un set en directo en un club o en un festival, ¿no? ya, Y eso es un poco lo más importante. Por eso consideramos Estéreo como un sello independiente. No somos una mayor. Nuestro foco no es enriquecernos ni llegar a vender millones, ni llegar al número uno en el Billboard. No, ujú, nuestra misión es darle voz y descubrir nueva música. Música de, que tenga algo, que tenga alma. ajá.
música que realmente se pueda tocar, que me guste a mí, y al mismo tiempo darle esa ayuda recíproca al productor, ayudarle a darle visibilidad, ¿no? Y a tener como un escaparate donde él poder realmente mostrar su arte. Exactamente, exactamente. Aparte, hay una cuestión, ¿no? Que bien decías vos, que está saliendo mucha música últimamente, muchísima música, y no está el filtro de antes también. Y eso vos pensás que ha perdido un poco la calidad a veces de la música o al ver tanto, ¿no? Al ver tanta cantidad de música, ¿se descarta más que antes? El tema de que haya Ujú, menos filtros y haya más ujú. cantidad, yo no creo que baje la calidad. Ajá, Evidentemente, lo que yo considero es que es más difícil encontrar buena música. Yo lo dejaría ahí, ¿no? claro. Es más difícil encontrar cosas que destaquen, es más difícil, es muy fácil perderse en una montaña de música que es toda igual, toda muy parecida, toda sigue la misma fórmula. Luego los chavales de ahora pues, es sencillo, ¿no? Ven, se meten en los tops, ven cuál es la tendencia e intentan producir como esas canciones y al final no se dan cuenta que lo que están haciendo es aumentar el tamaño de la cantidad de tracks que pasan desapercibidos porque no son diferentes o no son Claro, distintos, ¿no? Al final la porque no música, tienen su identidad, digamos, como quien diría, claro, ¿no? yo sé que puede sonar como muy típico decir esto, ¿no? De que la gente, la música tiene que tener su identidad, pero es que es la realidad. Al Ujú, final, si ahora me pregunto, productor, ¿pero cómo hago para tener mi propia identidad? Y digo, pues es que eso son años de trabajo, evidentemente hay que empezar de alguna manera, evidentemente hay que empezar haciendo aquello que te gusta más, imitando a tus artistas favoritos, intentando coger como referencia tracks que ya están sonando para tú crear tu propio sonido, pero luego evidentemente no te puedes limitar en eso, ¿no? Tienes que seguir investigando, tienes que seguir creciendo, tienes que darle una vuelta más de rosca, como claro, decimos en España, a la música que estás haciendo y no quedarte simplemente en sonar como esta persona o sonar como este productor. Creo que es exactamente. importante encontrar algo que suene a ti, que suene diferente, ¿no? Y sobre todo que te haga destacar del resto, ¿no? Porque es que de verdad, yo no me canso de decirlo, la única manera de destacar y que gente como nosotros, los AR de las compañías, los artistas que estamos arriba, que llevamos muchos años, descubramos a esos nuevos talentos y nos fijemos en ellos, es porque suenen diferente. Exactamente. Esa por ahí es el camino. Ya que nombrás España, obviamente, ¿no? Y vos estás allá, ¿cómo ves la movida electrónica ahí en España, la noche? Vos que conocés mucho allá, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de viajar, pero en algún momento tendré la oportunidad de ir para allá. Pero contame vos que estás allá, ¿cómo está la movida allá, de la electrónica en general, ¿no? Pues a ver, la electrónica en Europa lleva años Sí, sí. siendo un movimiento cultural, ¿no? La electrónica es toda una cultura. Hay clubs desde, no sé, 30, 40 años que ya invitaban a DJs internacionales, que se hacía. Es decir, en Europa hay una gran cultura y un gran background de música Ujú. electrónica. Entonces, eso es bueno y malo también, porque al mismo tiempo de que llevamos muchos años ya con esto, también se satura mucho antes. Entonces, y cambian muy rápidamente las modas, ¿no? Digamos que las tendencias que aparecen en Europa, cada año hay algo nuevo. No todas las Ajá, tendencias trascienden, ¿no? Pero muchas de ellas se generan en Europa y se generan de los clubs y de la cultura más underground. Luego lo que pasa es ajá, que enseguida, antes algo que era muy underground tardaba mucho tiempo en convertirse en comercial. Ahora es prácticamente inmediato. En cuanto alguien nuevo aparece, en cuanto un sonido distinto aflora, enseguida se hace popular y en cuanto se hace popular ajá, se hace masivo y en cuanto se hace masivo se hace comercial, ¿no? ya, Pero bueno, la verdad que Madrid, por ejemplo, es la ciudad en la que yo vivo, tiene una sí, escena electrónica increíble, ha crecido mucho desde la pandemia. Es como que la pandemia fue un punto de inflexión y fue muy bueno, muy positivo, abrieron muchos clubs. eh, También sabéis que España es un país en el que se celebran muchísimos festivales, eh, sobre sí, todo en la sí, época de verano, a partir de marzo, abril, empiezan los festivales y vienen artistas de todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí la electrónica se vive de una manera muy, muy bonita ya es y parte por de la, ahí. sí, y por la experiencia que tengo también en Argentina. A Sí, nosotros los españoles nos ujú, gusta mucho tocar en Argentina porque el público en Argentina es extremadamente fiel, leal
y súper súper seguidor, ¿no? Lo vive Ujú, con una intensidad de verdad que a nosotros los artistas en cabina nos maravilla, ¿no? claro. Yo tocando en Argentina y veo a la gente súper entregada, bailando, dándolo todo. Es muy peculiar. Hacemos el aguante siempre, digamos. Sí, sí, pero Quizás en bueno, Europa te dejan solo, si no les gusta se van, ¿no? Creo que es sí. por ahí la cuestión, ¿no? Sí, sí, es un poco, no sé realmente, a ver, nunca me ha pasado, ¿no? De que me hayan dejado solo, gracias a Claro, Dios, sí, sí, pero sí sé que en Europa es más, enseguida si el DJ no está haciendo un buen trabajo, realmente como que se dan la vuelta y se ponen a conversar, van a la barra, sí, sí, están ahí, pero no están. claro. En Argentina sí que es cierto que si conectas con ellos, wow, te hacen sentir que están conectados. Sí, Y sí, sí, sí. eso es increíble. Dicen que somos el público del aguante, así que no sé si están así, pero bueno, veo que todos los DJ quieren venir a tocar acá. Eso es una Sí, así buena es, señal. así es. Esa es una buena señal. Chus, la verdad que yo me quedé impresionado, ¿no? Con la pregunta que hace poco hicieron para un podcast muy conocido allí en España con Pablo. Sus comienzos, ¿no? En la producción, empezaron en una habitación, ¿verdad? Contame un poco acerca de eso, de los primeros comienzos de la producción, de usted, de hacer música, ¿no? Pues eso, claro, Ujú, ahora se dice muy pronto, ¿no? Que han pasado 25 años, pero es que hace 25 años no era todo tan popular como lo es ahora. No había redes sociales, no había la facilidad que tenemos hoy en día para ver y ver realmente, prácticamente a tiempo real qué está pasando en cada discoteca cada fin de semana, ¿no? Gracias a las redes sociales. Antiguamente no existía eso. Entonces, bueno, yo era residente en un club en Madrid, Pablo trabajaba en el estudio. Exactamente, fue un poco como lo dije, ¿no? Teníamos un estudio que nos hicimos nosotros mismos muy pequeñito, lo tuvimos que sonorizar para no molestar a ningún vecino y no tenía ujú, ni siquiera ventanas y en ese cuartito chiquito teníamos una computadora, un sampler Akai de muy poca memoria, porque tenía, no sé ujú. si tenía 2 o 3 megas de memoria, es decir, era muy rústico la manera de hacer música, ¿no? Y todas las máquinas que tenías que comprar para el estudio eran extremadamente caras. Tenemos que gastarnos mucho dinero en conseguir nuevos sonidos. No es como ahora, ¿no? Que todo se consigue online, todo se puede samplear. En aquel entonces el proceso de creación era bastante más manual, Analógico, artesanal, ¿no? totalmente analógico y bueno, realmente te digo una cosa, teníamos menos recursos, pero los sabíamos explotar mucho mejor. Qué Lo lindo. poquito que teníamos lo usábamos muy bien, ¿no? Y entonces teníamos que descartar cosas que no valían y quedarnos solamente con aquello que era bueno, ¿no? Y eso Sí. nos dio un bagaje profesional impresionante. Luego enseguida, es cierto que fuimos acompañando, en el principio de los años, del año 2000, la tecnología avanzó rapidísimamente, ¿no? Y entonces fuimos acompañando todo ese avance tecnológico, añadiéndolo a nuestro estudio, siendo capaces de meter, bueno, pues vivimos el cambio de los sintetizadores, que antes eran máquinas externas y luego empezaron a salir los plugins, costaba muchísimo menos, el cambio Claro, del analógico al digital. Y eso pues ayudó muchísimo, ¿no? A que la música, pues bueno, pues se fuera evolucionando con nosotros y nosotros con ella. exactamente. ¿Y cómo, cómo lograron conectar, no? Porque es difícil, ¿no? Ustedes son un dúo, básicamente. Siempre tuvieron buena química en este sentido, ¿no? Siempre pudieron conectar el uno a otro y saben entre los dos lo que quieren. Eh, Me parece media y fácil la pregunta que voy a hacer, pero ¿cómo lograron eso? ¿Se conocen hace mucho tiempo? ¿Cómo fue su conexión en ese sentido, ¿no? A la hora de producir, a la hora de hacer música y bueno, también en la cabina, ¿no? De lo que es en cuanto a DJ. Pues mira, esto es curioso y Ujú, tiene su magia porque yo venía del mundo del house. Yo siempre fui un DJ de house, sonidos más, digamos, más maduros, el claro, sonido de Nueva York, me gustaba pues el soulful, el deep house, el house claro. clásico. Yo consideraba que un poco el house era como la evolución de la música disco. Siempre escuché música disco en mi casa, gracias a mi padre, tenía una gran colección de vinilos. Y Pablo Ujú. venía del mundo de todo lo contrario, ¿no? Venía del puro tecno más industrial, de la música más, digamos, Acelerada. sí, evidentemente en aquellos años, ¿no? Era toda música más rápida. En España también Ujú. se escuchaba mucho Eurotrance, Eurobeat, tecno industrial. Y entonces yo creo que Ah, la fusión de esos dos géneros tan diferentes
fue lo que impulsó y creó el Iberican Sound, ¿no? Que era toda mi influencia del house, toda mi influencia de los artistas neoyorquinos, de Norteamérica, de la música disco y toda esa energía de la música industrial, del techno, digamos esa fusión Ujú. fue muy buena. Y lo mismo en cabina al final. Ahora seguimos haciéndolo, pero en aquellos años lo que se llevaban era hacer sesiones largas, maratonianas, ¿no? Muchas horas tocando. Y en esas sesiones tan largas tenemos que hacer un viaje musical por muchos tipos diferentes de sonido, ¿no? Y el tener ese bagaje más house y más techno hizo que nuestras sesiones fueran un auténtico viaje. De hecho, Claro, durante mucho tiempo nuestro eslogan era From House to Techno, Drums Always Present, ¿no? Era desde el house hasta el techno. Mientras sea percusiones, eso es ujú. Chus Ceballos, O ¿no? sea que el que Era- iba a escucharlo a ustedes se podía encontrar con de todo, sí, se así encontraba con es. de todo, digamos. Así es, y lo hemos intentado mantener siempre, ¿no? Luego sí que es cierto, apareció por el 2010, 2012, empezó con mucha fuerza el tech house, y que era una mezcla un poco, era un poco eso, una mezcla entre el techno y el house, era el tech house, ¿no? Y ahí nos Ujú. encasillamos muy bien, nos metimos en ese mundo y estuvimos liderando durante muchos años esa posición de artistas de tech house, ¿no? Claro. Pero realmente era eso, ¿no? La fusión del techno y del house es lo que hizo que hiciéramos mucho y que nuestras sesiones fuesen tan épicas y tan largas, ¿no? Como las que hacíamos. De hecho, ahora el tour lo comenzamos el día 1 de enero en Estéreo Montreal, que es un Ah, club mira. donde Oh, mira qué es un club bueno. mítico donde podemos tocar muchas horas. De hecho, comenzamos el día 1 a las 12 de la noche y muy posiblemente estemos tocando 15, 16, 17 Un horas. pampeano de aquí, de la provincia, tuvo la oportunidad de estar allí en Estéreo Montreal y la verdad que increíble, amigo. O sea, increíble el lugar. Es una Eh, experiencia que yo sí, sí. recomiendo a todo clubber y a todo amante de la electrónica. Hay varios clubs en el mundo que Ujú. tienen esa magia como la tiene Stereo. El Fabric de Londres también tiene esa esencia. En Tokio también está WOM, que es otro club también muy especial. Y yo recomiendo a la gente que realmente le gusta la electrónica y tiene la posibilidad de viajar, ir al menos una vez en la vida a escuchar y a sentir y a experimentar la magia que ocurre en un club que está pensado, diseñado y concebido por DJs, ¿no? Para que Ya, la gente escuche y sienta la música como realmente debe de ser. exactamente. Y no se cierra solamente a un género aparte. No, claro, es una música, música electrónica, Qué en bueno. en toda su mayor amplitud y esplendor, Y el mejor desde lo sonido, más, uno el de los mejor mejores sonidos. sonido que te puedas imaginar. Eso es. De hecho, fíjate, justo antes de que me llamas, estaba preparando un poco Ujú. carpetas, ¿no? Con las diferentes intensidades de la sesión para Y estéreo. sí. Y estaba ahora mismo con la parte un poco inicial, con esas primeras horas en las que estoy rebuscando en mi librería cosas más deep, percusivas, pero como muy underground, con sonidos diferentes, ritmos no muy acelerados, pero que te enganchen en la pista para ir Ujú. llevando a la gente en ese viaje, ¿no? Porque vamos a ir, ya te digo, es de 0 a 100 y luego iremos subiendo y bajando hasta que, bueno, pues hasta que la gente aguante o hasta que la gente quiera marcharse. Ya te digo, nos esperarán seguramente pues entre 15 y 18 horas, calculo yo, Qué que bueno. haremos. ¿De qué hora a qué hora es? O sea, ¿cuál No es hay el horario? horario, sabemos la hora a la que se abre el club, se abre a las 12 de la noche y se cierra cuando nosotros queramos. Ah, mira, o sea que no hay un horario límite, se pueden quedar hasta más del amanecer si quieren. Claro. De hecho, Ah, esa es la magia de estéreo, que todos los DJs mira. que tocan allí intentan hacer un extended set, un set Ah, extendido, ta. que no hay límite no hay límite de horario. Ah, es hermoso entonces. Sí, sí, o sea que se están preparando muchísima música, esa la es. Sí. Músicas y música, no, tremendo. No, acá te ponen un límite, nada, acá hay. Sí, no, en todas partes del mundo Sí, también. no, Los clubes normales tienen sí, un sí, funcionamiento de 12 a 6, 12 y 7 de la mañana, ¿no? Pero bueno, sí. aquello es un caso muy específico, muy concreto. Por eso yo siempre recomiendo, ¿no? De ir a conocerlo porque es algo único y muy especial. Ojalá algún día pueda ir a ver qué tal eso. Contame un poquito, es emocionante, cómo te preparás vos emocionalmente. Bueno, Pablo
también, y para el reencuentro ahí, ¿no? El reencuentro en la cabina de ustedes. A ver, ya nos hemos encontrado porque él ha estado en España estos días, ha estado en Ajá, Madrid visitando a la familia y hemos tenido la suerte de quedar, vernos. Hace 5 años que no nos veíamos, pero te digo una cosa, fue como si nos hubiésemos visto ayer. O sea, fue vernos, darnos un abrazo y como los buenos amigos que pasan los años y es como si te hubieses despedido ayer. se extrañaba, Entonces, ¿no? sí, sí, la verdad que sí, la verdad que se extrañaba y creo que vamos a, bueno, pues congeniar igual de bien que congeniábamos antes, yo creo que No se incluso pierde mejor, nunca porque eso, ¿no? eso no se pierde, es como No se montar en pierde bicicleta, ¿no? nunca. Una vez que aprendes a montar en bicicleta ya no, ya sabes montar toda la vida. Pues eso es igual, tocar con alguien con quien Ujú, tienes química y tienes conexión, lo único que hace es que el resultado sea siempre un fantástico, ¿no? claro. Y en ese momento que ustedes comenzaron a producir y toda la cuestión, ¿vos ya tenías conocimientos musicales, digamos? ¿Vos habías estudiado en alguna academia de música, algún conservatorio? Así lo mismo Pablo. ¿Cómo fue eso? Porque en ese momento era mucho más difícil todo, como lo habíamos hablado, pero ¿qué base tenían ustedes musicalmente para crear lo que hoy son, ¿no? Básicamente. Pues mira, es interesante. En aquellos años no había escuelas de DJs, Ajá. no había escuelas de ningún tipo, ¿no? No podías formarte de ninguna manera. O eras músico por vocación o realmente, Ujú, o ibas al conservatorio y en el conservatorio lo que te enseñaban era música de cámara, ¿no? Música claro, clásica, estudiar un clásico. instrumento y, y eso era básicamente lo que podías hacer. Y eran muchos años. Muy aburrido, yo lo intenté varias veces, pero era como que no, lo mío no era la música clásica. Yo durante unos años, cuando era muy niño, tocaba en la banda militar de trompetas y tambores que Ajá, había en el barrio donde yo vivía. Y yo era, bueno, yo era el que marcaba el ritmo con la caja, de ahí el amor a la percusión. ajá. También hice mis pinitos con el saxofón, tocaba saxofón, pero bueno, ya te digo, eran como otros tiempos, me gustaba, pero me gustaba mucho más el ritmo. Y enseguida tuve la posibilidad de conectar con las discotecas, con un club que había cerca de donde yo estudiaba eh, y ahí terminábamos haciendo fiestas, me conocía a los DJs realmente eran como un miembro más de la discoteca, eran como los barmans, como los Ujú, porteros, no eran más importantes que nadie, al contrario, yo creo que eran los últimos, ¿no? ya, Porque eran los que menos cobraban, porque realmente estaban ahí poniendo música, divirtiéndose, y para mí, fíjate si ha cambiado eso, ¿no? Desde los sí, 80 hasta ahora, que el DJ, con perdón, este mundo del marketing y toda la cuestión y todos los managers y todo ha cambiado mucho eso. Pero ha cambiado bueno, muchísimo. sí, 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 porque sí. antiguamente, digamos que los que nos dedicábamos a la música lo hacíamos por vocación, no por formación, ¿no? Y luego con el tiempo ha cambiado y hoy en día, pues es muy fácil encontrar escuelas, formarte, seguir los pasos de la gente que te gusta, conectar, que es algo muy importante en la industria, poder hacer conexiones. Si tienes conexiones buenas, enseguida entras en una comunidad o en otra y vas buscando tu hueco hasta que, bueno, pues consigues una oportunidad y ese es un poco el camino. Y en aquel entonces, bueno, pues Pablo yo sé que también hacía cosas, se dedicaba también a cosas con la producción musical, hacía espectáculos en directo. Ujú. Estábamos muy metidos los dos, cada uno en un sector distinto. Y al final, pues bueno, acabamos en la electrónica, que es lo que nos encantaba, lo que nos gustaba y lo que nos hacía felices. Y ahí dijeron, unieron todos sus conocimientos, como quien diría, y son lo que son ahora, ¿no? Así es, así es, así es. Yo Eso, me considero, fíjate, lo digo siempre en alguna entrevista que otra ujú, vez, yo me considero músico, pero me considero músico de oído y de dedos. O sea, yo todas ajá, las melodías que toco en los dedos son con 2 dedos, ¿no? Toco el piano con 2 dedos, hago mis melodías. De vez en cuando meto un poco la mano, pero, o sea, yo creo que eso también tiene mucho mérito, ¿no? qué lindo. El no haber estudiado música, pero saber perfectamente cuando un tema está afinado, en qué nota tiene que ir, qué acorde tengo que hacer. No sé si es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, no sé cuál es la nota, pero tengo claro que me gusta o no me gusta, suena bien o no suena bien. Está muy cambiada la cosa. Ahora está lleno de academia de DJ por todos lados, por lo menos acá en Argentina. No sé en España cómo es, pero acá en Argentina hay academias de DJ por todos lados.
el Ableton, por ejemplo, y ahora encontrás un tutorial en YouTube de Ableton, o sea, se encuentra de todo tipo ahora en Internet, con todo esto, Sí, ¿no? sí, Con sí, toda sí, la sí, acá igual, globalización. acá igual. Hay mucha formación, hay muchas academias y es algo bueno, Sí, realmente sí, le permite a la gente que le gusta el mundo de la música al menos de tener su primer contacto con la música y luego ver si se quieren dedicar a esto o no, ¿no? Pero exactamente. bueno, lo importante es eso, que la gente al final tenga acceso a la música, que es algo muy, muy bonito y muy importante. Eso es algo muy Antiguamente bueno. no era tan fácil, pero ahora, gracias a todo lo que hay, todo lo que nos rodea, el acceso es mucho más sencillo. Exactamente, exactamente. Chus, ¿qué artistas los influyeron a ustedes, tanto a vos como a Pablo, pero en general así? ¿Cuáles fueron su influencia, digamos? Pues mira, yo, como te dije, ¿no? Bueno, Ujú, te lo dije a ti o no, pero siempre, como mis principios fueron siempre mirando hacia el mundo del house claro. y a través de Portugal, que fue el detonante de que a mí me apasionara la Ujú, música house, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar en Portugal cuando era muy joven y tener contacto allí con artistas de aquella época, DJ Vibe, Rui da Silva, Carlos Manassa. ujú, Eran artistas muy buenos y que tenían una gran influencia americana de Nueva York, ¿no? Danny Tenaglia, Louis Vega, Master at Work. Entonces, digamos que esos fueron mis artistas que más me inspiraron y más influenciaron mi carrera, ujú, ¿no? Luego, después de eso, pues evidentemente eh, se fue globalizando el sonido y empezamos a tener contacto con artistas de todo el mundo, ¿no? En Inglaterra, pues Steve Lawler, Carl Cox, o sea, eran artistas que empezaban al mismo tiempo que nosotros, que tenían una conexión muy, muy potente con nosotros y que fuimos creciendo un poco, ¿no? Inspirándonos los unos a los otros. Yo siempre que hablo con ellos y sigo teniendo contacto con todos ellos, siempre nos decimos, ¿no? Y de joder, cada vez que escucho un tema tuyo me da las ganas de producir, de hacer alguna otra cosa similar. Y al final es eso, ¿no? Es muy bonito inspirarnos y mantener el contacto y seguir, digamos, juntos, pero cada uno su recorrido, ¿no? qué lindo, qué lindo. Chus, para finalizar la charla, ¿qué consejo le das a las nuevas generaciones de productores y de DJ, ¿no? En cuanto a la música electrónica. Pues el mejor consejo que yo puedo dar, Ujú, sinceramente, es primero que tienen que dedicarle mucho tiempo a la música. Como todas las cosas en la vida, las cosas a las que se le dedica tiempo, esmero, cariño y dedicación, se hacen mejor. Los resultados son siempre mejores, ¿no? La música, si alguien viene a la música o cae en el mundo de la música porque lo que quieren es éxito rápido, eh, estar rodeado de gente, muchos amigos y popularidad y tal, yo no les aconsejo que se metan en esto por esto. Porque, digamos, el futuro es muy corto cuando es así. Las carreras más largas y más exitosas se fraguan en un largo recorrido, ¿no? no, Años, y años no lo disfrutan dedicándole. tampoco. Sí, bueno, a ver, Ujú, disfrutarlo. Yo creo que al final la finalidad de toda esta gente que cae en esto y quiere el éxito rápido es justamente lo que quieren es disfrutarlo. Pero ujú, es que para poder disfrutar hay que trabajar antes, ¿no? Yo pongo siempre exactamente. un ejemplo y, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, pero me decías antes, ¿no? Vas a pinchar Ujú, 10 horas, 15 horas en este motor, pero qué trabajo más duro, ¿no? Pues ujú, no, para mí el trabajo duro está aquí en mi oficina, en el estudio, preparando la música, escuchando las canciones, preparándolas, metiéndolas en carpetas, seleccionando, conociendo muy bien los tracks que voy a tocar. Ese es ujú, el trabajo duro. Yo en la cabina, en el DJ booth, cuando estoy tocando, ahí me estoy ujú, divirtiendo. Entonces, para exactamente. poder hacer eso, necesitas dedicarle mucho tiempo. Y ese es un tiempo que sacrificas otras cosas, sacrificas de estar con tu familia, sacrificas de estar con tus amigos. Eh, pero es que es importantísimo. Si no le Es verdad. dedicas tiempo a la música, si no le dedicas tiempo a la formación, si no le dedicas tiempo a experimentar, si no le dedicas tiempo a conocer tus herramientas, luego no las puedes aplicar. No puedes Exactamente. llegar toda la semana a estar tirado al sol y llegar el fin Ujú, de semana y pretender que la música que esté en la USB se cargue ujú, sola, ¿no? Y que la vayas a tocar y que haga magia. No, al no, final esta la tienes que alimentar tú, ¿no? Tienes que meter tú exactamente. la música. Tienes que cuidar
el discurso que vas a dar el fin de semana. Y eso se hace con tiempo y con dedicación. Exactamente, exactamente. Chus, amigo, muchísimas gracias por haber participado de Sensation. Ya sos un amigo de la casa, gracias por comunicarte acá en La Pampa, en Argentina. Y bueno, nada, vamos a estar atentos siempre a vos, a lo que haces vos y a lo que hace Pablo, viceversa. Así que bueno, nada, simplemente agradecerte por el tiempo, porque es difícil conseguir con los horarios, pero lo coincidimos y lo logramos. Así que nada, feliz año nuevo por sobre todo y nada, con todo, amigo. Feliz año, mandaros un saludo enorme, espero que disfrutéis, que entremos el año con salud, con amor y con mucha música.